Energía TV. Bien, señores, como todos los martes, Energía TV conversa con todos los sectores que tienen que ver con ese importante sector de la economía dominicana. Tiene dos vertientes. Una, tratar de edificar, porque no pretendemos solucionar, porque nos hemos empecinado en los últimos 50 años a no resolver el problema energético, pero sí poner de manifiesto todos los sectores, todos los problemas de este sector. La historia. Tradicionalmente, recuerdo a uno de los administradores de la Corporación Dominicana de Electricidad, el señor Guillén Mera, que llegó a ser administrador de la corporación, y una de sus metas siempre fue un sueño o una fantasía que consistía en coger una planta que se encontraba abandonada en Santiago y rehabilitarla. La primera planta eléctrica que se instaló en la ciudad era de 500 kilos. Él la rehabilitó y la puso a funcionar cuando era administrador. Era de gasoil. Teníamos también experiencia no solamente en gasoil, luego vino el fuel oil. En algunas naciones del mundo se empezó a usar energía atómica, que es la más limpia, la más económica después que se produce, pero con dos problemas. Un peligro en caso de que haya catástrofe, y segundo, muy costosa la instalación. El carbón. Ahora hay una guerra entre el carbón y el gas natural. Por otra parte, aparecen al margen las alternativas: el sol, el viento y las olas del mar. En eso nos estamos debatiendo, y contrariamente a lo que nosotros mismos pensábamos, la refinería dominicana de petróleo comienza a jugar un papel importante, porque, como dice Grullón, el combustible viene a ser lo más importante, es lo que determina la rentabilidad, es lo que determina el costo, es lo que determina el medio ambiente, lo determina todo. Pero la actual refinería de petróleo no se ha quedado atrás. Y el sector de la refinería, que es una empresa mixta del gobierno venezolano y del gobierno dominicano, está al tanto de los problemas y se ha puesto a estudiar de manera urgente las fuentes alternativas. Y para tales fines ha creado una comisión específica para estudiar qué sería lo más conveniente para el futuro. De las pocas cosas que estamos viendo con miras al futuro. Le damos la bienvenida, a nombre de Machi Constant, Rafael Grullón y un servidor, al presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez, Felucho. A los señores Cristóbal Román, Leocadio Lebrón, y en camino viene Jeremías Santana. Es una unidad que fue creada para estudiar eso que estamos hablando. Pero para que seamos más específicos, vamos a dejar que Felucho Jiménez nos explique si ese es un paso con vista al futuro o si es una comisión que generalmente funciona en la refinería. Excúseme la introducción. Don Juan, eso, fantástica la introducción. Bueno, primero que nada, Julio, felicitarte porque esta iniciativa que hemos venido siguiendo todos los martes, desde el primer programa que ustedes hicieron dedicado al sector energía, creemos que es fundamental. Es decir, da en la diana en el sentido de que la energía es un tema tan vital que uno nunca podrá explicarse ni entender cómo un país como la República Dominicana, desde el punto de vista de las políticas oficiales, durante tantas décadas se abandonó un plan y no se ha ejecutado, no se ha continuado ningún plan específico, a pesar de que se han realizado varios planes. Y mucha gente no alcanza a darse cuenta de que la falta de energía es justamente lo que ha hecho lo que casi ha invalidado el famoso Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá,
que no ha podido ser aprovechado en la dimensión en que debió haber sido aprovechado, porque la industria que se establece, las fábricas que se establecen en la República Dominicana, carecen de la competitividad necesaria para poder exportar a esos mercados, entre otras razones, pero fundamentalmente porque el país no produce la energía eléctrica en cantidades suficientes. Y nosotros, por supuesto, no vamos a entrar en detalles respecto a la producción. Ven, Jeremías, pues te estábamos esperando. No vamos a entrar en detalles de cosas que ya ustedes han planteado y se han planteado aquí. La intervención, por ejemplo, del compañero Bichara, que demostró cuánto es la demanda insatisfecha y todo eso. Pero sí es bueno estas primeras palabras nuestras para orientar a la opinión pública en el sentido siguiente. La Refinería Dominicana de Petróleo cumplió este año 40 años. Y curiosamente, el Consejo de Administración de Shell, con su sede en Londres, a inicios de los años 70, comenzó a operar en el año 1973. Pues ya tan temprano como al año siguiente, en el 74, se estaba discutiendo en el Consejo de Administración de Shell, a la sazón dueña del 50% de la refinería dominicana de petróleo, y hasta el año, creo que 2008, fue así. La participación de Refidonza en el plan de electricidad que se había elaborado en esos años, creo que era el segundo mandato del presidente Joaquín Balaguer, de aquellos famosos 12 años. El plan de electricidad, que no recuerdo quién lo elaboró o dirigió, consistía básicamente en tener dos pilares: la Corporación Dominicana de Electricidad como pilar esencial y gran capitán de ese proceso de planificación del sector energético en la República Dominicana, y por el otro lado la Refinería Dominicana de Petróleo. Digo esto porque hay sectores que han criticado que qué hace Refidonza metido en un proyecto de generación, y quiero reivindicar el hecho de que desde sus propios orígenes, hace 40 años, Shell y el Estado Dominicano ya estuvieron trabajando en esa dirección. Segundo aspecto, nosotros tenemos de socio a PDVSA, Petróleos de Venezuela, a través de una subsidiaria que se llama PDV Caribe, participa en unas 13 o 14 empresas mixtas entre Centroamérica y el Caribe y las islas del Caribe. En 5 países del Caribe, PDVSA participa junto con las empresas de esos países en proyectos de generación. Y para no irnos más lejos, en Haití hay una plantita en la zona norte que está en la que participa PDVSA como socio del Estado haitiano. Es decir, no se le puede ocurrir a nadie la peregrina idea de que la Refinería Dominicana de Petróleo se ha estado involucrando en este tema como porque le dio la gana a un fulano que ejerce la presidencia del Consejo, o a quien sea, o al gerente general, y dijo, déjame ver qué puede salir de aquí. La Refinería Dominicana de Petróleo tiene 2 capitales que son públicos: la del Estado Dominicano, que representamos nosotros y un grupo de personas, entre los cuales está el ministro de Hacienda y 2 representantes adicionales, y de Venezuela, el Estado venezolano, a través de PDVSA. Y el Consejo de Administración de la empresa, atendiendo la inquietud del presidente Danilo Medina, constituyó esta unidad de estudio de manera tal que pudiésemos nosotros preparar para que cuando la presidencia de la República Dominicana así lo decidiera, la refinería participara dentro de lo que es el programa que tiene el presidente Danilo Medina. ¿Qué estudian ellos? De solucionar el problema eléctrico dominicano. ¿Qué estudian? Ellos 3. Ellos 3 están básicamente orientando su trabajo hacia la constitución de una unidad de generación dentro de la refinería que tendría a su cargo una planta de 500 megawatts a base de gas natural. Ad hoc, es decir, ellos están nada más para esos fines y luego desaparecen. Por ejemplo, bueno, no necesariamente, porque si el proyecto se desarrollase, si el banderazo final lo da el presidente Danilo Medina y se llegase a ejecutar, pues evidentemente que nosotros tendríamos el privilegio infinito de poder contar con ellos para lo que es ya la propia planta y la conducción de ese proceso. Licenciado, mire,
Nosotros tenemos tiempo suficiente, tenemos 1 hora y quisiéramos dividir el programa sin un poquito de ansiedad. Lo primero es información, luego es algún tipo de solución y al final unas conclusiones para que el público se pueda edificar. Primero, la calidad de los directivos dominicanos. Por ejemplo, nosotros vimos, y ya estamos acostumbrados, aunque que la política dominicana lo importante es la posición política. Mi amigo Felucho Jiménez, que es mi amigo de siempre, de toda la vida, pues fue director de turismo, fue secretario de turismo y calificó e hizo un trabajo, inclusive logró algunas cosas como presupuesto para hacer obras públicas en las zonas turísticas. Cuando aparece en la refinería, digo, ¿y cómo qué aparece Felucho? ¿Aparece como miembro del comité político o aparece como experto en problemas de combustible? ¿Cuál es el aporte que usted hace en la refinería? Ser gerente, Julio. Un gerente. Bien. Yo tengo varias empresas con 40 años de trabajo. Es gerencia, es lo que es. Segundo, Refidonza, Refinería Dominicana de Petróleo. ¿En qué % es suplidor del sector energético? Porque acuérdese que hay un velado. Cuando yo voy a la gasolina, a la bomba de gasolina y echo gasoil, lo echo para una planta eléctrica que tengo en mi casa. Entonces ustedes son suplidores de la corporación o de los generadores con el fuel oil o con el gasoil, no sé, pero también en la bomba de gasolina, hasta para el salón de belleza que funciona una plantica con gasolina. Háblenos de suplidores del sistema. Bien, en sentido general, de todo lo que son el negocio de hidrocarburos en la República Dominicana, que incluye, como tú bien dices, desde fuel oil o gasoil dirigido a generación, lo mismo industrial que familiar, que de una empresa, hasta gasolinas de los diferentes tipos, de gasoil de distintos tipos, el combustible de aviones, el GLP, etcétera. En sentido general, incluida la generación, el combustible para generación, la refinería maneja el 50% de todos los hidrocarburos que se negocian y se comercializan en la República Dominicana. Esos hidrocarburos ¿son terminados o refinados? No, perdóname, para terminar lo otro. Sí. Si uno excluye la generación, entonces subimos al 67%. Y dentro de ese 67%, obviamente no podemos decir que solo el 17% está dirigido a generación, a suplirle vía la Corporación Dominicana de Electricidad, digamos, fuel oil número 6 o número 2 a las diferentes plantas generadoras. Sino lo que tú estabas diciendo, un buen porcentaje de ese gasoil que nosotros producimos y hasta de la gasolina va a plantas familiares de uso privado que van a digamos que van justamente a poner en funcionamiento esa planta. Y del 100% de lo que usted vende, de ese 50 o de ese 70, ¿cuáles productos refinados aquí, cuáles son importados terminados? Ah, ya entiendo, entonces vámonos a eso. Nosotros importamos al año aproximadamente 25 a 26 millones de barriles. De esos 25 o 26 hay unos 11 millones de barriles que son crudos y en consecuencia 14 o 15 millones son productos terminados. La refinería tiene una doble condición: refina y es al mismo tiempo terminal de importación. O sea que se mezclan las dos cosas. La competencia, por ejemplo, es una terminal de importación. Todo lo que traen es producto ya terminado, incluido el GLP. Nosotros no, nosotros mezclamos en esferas el GLP. De manera que nosotros tenemos que de esos 11 millones de barriles de petróleo crudo que se compran en el país, nosotros producimos poco más de 8 millones de barriles de ya producto terminado. Es decir, que al destilarlo, al refinarlo, al procesarlo, convertimos esos 11 millones brutos o crudos en 8 y pico, casi 8 millones y medio de productos terminados. Bien, para nosotros terminar en esta parte de información, nosotros no sabemos si esa comisión es una pequeña comisión de energía o es algo específico para estudiar algo que me dio mucho gusto, porque cuando este gobierno comenzó,
yo le propuse al presidente de manera privada que una de las formas de pagarle a Venezuela cuando llegáramos a cifras muy altas era o vendernos del otro 50% de Refidonza o en cambio hacer algo que era convertir a Refidonza y a Venezuela en un generador. Es decir, que además de que vende el combustible, sea uno de los generadores. Y de esa forma, pues resulta que como energía chupa tanto dinero, 2.000 millones no es nada en energía y le podemos hasta saldar la deuda. Pregunta, ¿esa es una comisión de energía que también está estudiando las posibilidades de cuál es el combustible mejor o solamente la posibilidad de convertir Refidonza en generador? Esta es una comisión que se ha creado de manera especial para estudiar el proyecto de generación en el que estamos involucrados nosotros. Si pudiésemos hacer un poquito de historia, yo quisiera que me permitan decir, el ingeniero Jeremías Santana trabaja, yo quisiera que cada uno mejor se presentara. Y él fue cedido por la presidencia, él es el que lo coordina, Jeremías, y fue cedido por la presidencia de la República de EGIT a que fuese a coordinar esta comisión o este equipo de trabajo dentro de Refidonza. Yo quisiera que cada uno de ustedes dijese sus propias calificaciones. ¿En qué consiste la comisión? La comisión en esta etapa es justamente un equipo de estudio, de análisis y de preparación de un proyecto de generación. Pero la comisión tiene la vocación de convertirse en una unidad ejecutora de un proyecto, específicamente del proyecto de generación de Refidonza, que consistiría en la instalación de una planta tipo ciclo combinado de 500 megavatios en la comunidad de Manzanillo. Ah, pero ya han llegado hasta ahí. Sí, claro. Naturalmente, porque es que este ¿De proyecto... cuántos megas? 500 megavatios. 500 megavatios. ¿Con qué combustible? Gas natural. ¿Quién lo financia? Bueno, ¿El Estado o el sector privado? ¿O la misma Venezuela? sería un proyecto financiado, naturalmente. El Estado o Refidonza podría aportar un equity, es decir, capital propio de alrededor de un 15%. El resto sería gestionado por la empresa que se seleccione a través de una licitación para ejecutar el proyecto. Bien, Naturalmente sería un préstamo, un financiamiento internacional. internacional. Jeremías, ¿una planta de 500 o dos de 250? Bueno, es una planta tipo ciclo combinado que está conformada realmente por 2 o 3 unidades que conforman un paquete. Es decir, una planta de ciclo combinado tiene una base que está integrada, está conformada por 1 o 2 turbinas a gas, que son la única parte del paquete que consume combustible. Entonces, además de esas turbinas a gas, que puede ser 1 o pueden ser 2, incluye también una turbina a vapor. Es decir, el ciclo combinado es la tecnología de generación de electricidad más eficiente. Su eficiencia puede llegar al 56, 58 y hasta el 60%. Eso es lo que está utilizando AES, el ciclo combinado. Eso es lo que tiene AES allá en Andrés. Yo quiero un paréntesis. Préstamele el micrófono a Julito, Leocadio, ¿verdad? Julito, pero yo, Sí. antes de darle a Leocadio, No, quizás si lo hubiésemos dejado terminar. No, él va a Jeremías, seguir, él va a seguir. Lo que pasa No es es que hay para algo... referirme a la configuración Sí, no, específica de esta planta. Lo que pasa es lo siguiente, mire, yo voy a salir en defensa preventiva de Felucho Jiménez, porque Felucho tiene una suerte para que se le peguen los FAO aquí. Yo quiero la estructuración accionaria posible de esa empresa, porque mire, ahora mismo, por lo que ustedes me están diciendo, es una empresa que tiene la misma estructura de Refidonza, es decir,
Es de Refidonza la planta. Refidonza se va a convertir en generación y no hay que hablar de acciones. Venezuela y República Dominicana, punto. Pero ahorita parece que hay un tercer socio que va a ser Felucho Jiménez, porque se le pega todo aquí a Felucho. Entonces yo quiero, usted me diga, me confirme, ¿quiénes son los accionistas posibles de esa nueva planta? Bueno, los accionistas de esa nueva planta, primero sería a través de Refidonza, el Estado Dominicano y el Estado venezolano. Sin variación. Sin variaciones. Es decir, que si es dinero, ellos tienen que buscarlo. O Una... las garantías ellos tienen que ponerlas frente a los organismos financiados que van a financiar eso. Como explicó Jeremías, el equity sería aportado por Refidonza y el financiamiento sería un préstamo internacional. Bien. Felucho quiere que Jeremías siga terminando. La configuración, porque tú estás diciendo puede ser una turbina, pueden ser dos turbinas, no. En el caso específico que nos estamos tratando es una configuración 2 más 2 más 1. Significa 2 turbinas a gas natural, 2 recuperadoras de vapor y una generadora del calor de ese vapor transformado. El ciclo combinado. Ya. Efectivamente, es así. Nosotros estamos trabajando en base a esa configuración. Habrían 2 turbinas a gas que, como dije ahorita, serían los únicos componentes del ciclo combinado que consumirían combustible. Entonces, los gases de escape de esas turbinas a gas se llevan a 2 calderas especiales que se llaman calderas de recuperación de calor. Entonces, esas calderas producen el vapor necesario para alimentar una turbina a vapor. Entonces, esa turbina a vapor, que lógicamente está acoplada a un generador, es decir, cada turbina, tanto la de gas como la de vapor, están acopladas a un generador. Entonces, ese turbo generador a vapor genera electricidad sin consumir más combustible. Y esa es la razón por la que la eficiencia del ciclo es tan elevada. Sí. Felucho, yo quiero, con la sinceridad que tú te has expresado en todos los sectores que tú has representado, cuando tuviste que ir al Congreso, fuiste al Congreso, te pusiste a la disposición del Poder Legislativo, peleaste tu posición, ganaste tu posición. Ahora dicen las malas lenguas que en el comité político eres la voz contestataria de algunas situaciones cuando hay que poner las cosas en su sitio. Eso dicen algunos que son indiscretos. Pero el punto es el siguiente, hablaste de una gerencia, lo que significa que si tú tuvieras, por ejemplo, en educación hoy, en vez de Amarante, tu compañero Amarante, yo estoy seguro que las escuelas estarían listas para dentro de 2 meses, seguro. Ahora, en el caso de esto que te voy a preguntar, el sector privado está dando algunos tumbitos por ahí de que está medio bravito con algo. ¿Es con ese proyecto que ellos están bravos? Yo no sé, Julito, porque yo no puedo, por supuesto, opinar. Pero no te ha llegado nada ahí de que el sector de generadores a mí no me quiere. ha llegado de todo, Julio. O sea, a mí me ha llegado de todo. No, tal como tú dices, ¿cómo que tú dijiste? Que a mí se me pegan hasta los faos. Hasta los faos, exacto. no. Han ido a programas de radio y a acabar, y uno no sabe de dónde viene el ataque, porque los ataques hacia uno siempre pueden provenir de personas que puedan resultar o sentirse amenazadas o afectadas, ¿verdad? Pero ha habido un debate, es bueno que él fije su posición. Ha habido un debate porque los sectores empresariales sostienen que el Estado no debe seguir interviniendo en términos empresarial. Como se ha agotado el ciclo de aumentar la producción energética en el país, el Estado se ha visto precisado a intervenir. Está Felucho de acuerdo con eso, totalmente, de que el Estado vuelva a intervenir en el sector eléctrico en términos de producción de energía. Yo creo que fue un error de los diferentes gobiernos nuestros, incluido de nuestro propio partido, abandonar que el Estado Dominicano, haber decidido que el Estado Dominicano abandonase su capacidad de estar al frente y de intervenir en lo que es el sector esencial de la vida económica de cualquier nación, que es la generación. Vamos a ponerlo en estos términos. Estamos en el 2013. Dentro de 4 años se celebrarían 100 años del triunfo de los bolcheviques en la Unión Soviética. ¿Y qué decía Lenin? ¿Qué era revolución?
energía eléctrica más ¿cómo eran? Los soviets. Electrificación Soviet de todas más Rusia. electrificación, claro. Vamos a ver, eso hace 100 años. Hace 50 años, Juan Bosch llega a la presidencia de la República. ¿Qué fue lo primero que hizo Juan Bosch? La Oversea. Sí, con la presa de Tavera. Claro, y la de Valdesia, ¿no? Y la termoeléctrica de Puerto Plata, es decir. ¿Y por qué? Antes de que se juramentara como presidente de la República, Ya había contratado. ya estaba Juan Bosch contratando en Europa. Lo tumbaron por eso, Feluy. Entre otras cosas, tú sabes que yo no quiero distraerme, porque Está bien. estoy fajado ahora en un libro que yo creo que va a arrojar muchas luces del por qué la República Dominicana sigue fuñida. Que yo creo que todos estos errores, todos estos lodazales que estamos recibiendo nosotros ahora en falta de calidad de vida, en gran medida se debe a la estupidez de ese golpe de Estado del 63, de todos los que participaron. Ahora, el aspecto esencial, retomando el hilo de lo que veníamos hablando, ¿qué fue lo que hizo Juan Bosch? ¿Tú recuerdas, Julio? ¿Por qué fue lo que le criticaron a Juan Bosch? Que por qué no había ido al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, que por qué no había ido a la Alianza para el Progreso a buscar dinero. Y se fue a Europa. Y se fue a Europa. Y Juan Bosch reiteradamente dijo, por razones de velocidad, Bien. si me meto de que esperar préstamo del BID de la Alianza para el Progreso, termine el gobierno y no se desarrollan esas inversiones. Bien, seguimos después de la pausa, pero vamos a dejar la pregunta en el aire. ¿Por qué si la corporación está licitando 2 plantas de 300, que son 600, por qué no asume Refidonza esas 2 plantas y termina el problema? Pausamos. Este programa Energía TV, aunque permanentemente se sube a la red, después que termina, se monta en la red, la revista 110 y también Energía TV, en este momento se está transmitiendo online por Naranja TV. Es decir, se está transmitiendo ahora en internet el programa Energía TV. Nosotros, cuando veníamos para acá, nos recordamos de este libro, que queremos que le hagan un close-up. Aquí, hablando de la Shell y de la refinería. Este libro fue editado en el 2002. Este libro fue escrito por 2 norteamericanos que hicieron un estudio, de unas 200 compañías norteamericanas. Las principales compañías norteamericanas que al siglo XXI habían entrado ganando unos $1.000 millones anuales. De esas 200 compañías, ellos solo seleccionaron para redactar su historia en este libro 21 compañías. Entre esas 21 compañías está la Shell. Es decir, aquí cuenta la historia de la Shell, la historia del petróleo. Porque resulta y viene a ser que las grandes compañías que ha tenido el mundo han durado 100 años. Ahora es que se ve con la época del internet, los nuevos millonarios que se hicieron millonarios o multimillonarios en menos de una década. Es decir, la humanidad no conocía esa experiencia. Pero todas estas compañías que se estudian aquí tienen 100 años. La Toyota, exceptuando la compañía moderna como Microsoft, que se desarrollaron. Entonces, aquí planteaba en ese momento de que al petróleo le quedaban 50 años. Es decir, la Shell sabe desde hace mucho tiempo que al petróleo le quedaban 50 años. Si le retamos que esto fue en el 2002, le queda menos de 40 años. Y todavía en el país hay un sector que está debatiendo de que no se puede avanzar hacia un nuevo parque energético con combustible alternativo. Es decir, que se tienen que utilizar los mismos combustibles, y cuando ya en el 2002 esta gente estaban advirtiendo que nada más le quedaba 50 años. Y la misma Shell incursionó en los proyectos de buscar energía alternativa para seguir siendo una compañía de competencia internacional. ¿Qué nos dice la refinería? ¿Qué encontró Felucho con relación a esto, al llegar a la refinería, yéndose la Shell con respecto al petróleo? Y el proyecto que hay en la Corporación Dominicana de Electricidad, que fundamenta la introducción del Estado en la producción de energía, porque hay que cambiar el parque energético. Es decir, hay que cambiar el parque energético dominicano. Esa es la esencia de este debate que se está dando ahora en República Dominicana. Pero para mí, Grullón, el aspecto esencial está en aclarar cosas, ¿verdad? Porque yo no soy un experto en electricidad, ni en generación, ni nada de eso. Expertos son ellos. Y por eso el Consejo de Administración
de la refinería con el voto complaciente, porque son en la refinería en lo que yo tengo a mi cargo, 11 meses, todas las decisiones han sido a unanimidad. Ahí no hay que ni someter a votación. O sea, todo eso es por consenso, ¿verdad? Y así, de manera consensuada, tan pronto el presidente de la República dijo, me interesa que ustedes incursionen en el tema de la generación, el Consejo, vuelvo y repito, a unanimidad aprobó la constitución de este equipo de investigación y estudio que, como dijo muy bien Jeremías, tiene vocación de convertirse, fortalecida por otros ingenieros que vendrían incluso algunos de ellos de Venezuela, en unidad ejecutora. Ahora, desde el punto de vista personal, tu pregunta, ¿qué encontré yo en la refinería? Yo encontré básicamente una cosa en la refinería dominicana de petróleo, muy propio de países como la República Dominicana. ¿Qué fue lo que encontré? Un abandono de visión estratégica, de visión hacia futuro. Un día a día, pero poca visión, poco pensamiento dirigido hacia dónde va esto. La refinería dominicana de petróleo tiene 40 años. Ahí hay equipos tan esenciales en esa columna de destilación como uno que se llama Texas Tower, que ya debió haber sido cambiado hace 6 o 7 años. Y si yo menciono ese equipo, hay otros equipos que hay que sustituirlos, otros que hay que mejorarlos, y eso requiere de una buena inversión en lo que ya estamos trabajando, con la asesoría justamente de Shell, una de cuyas empresas da asesoría a nivel internacional y nosotros la hemos tenido desde siempre. Es decir, cuando era Shell lo teníamos y después que salió Shell seguimos teniendo ese apoyo, ese aval que nos cuesta a nosotros minerales, varios cientos de miles de dólares al año, pero que es esencial, porque son unos bárbaros, conocen bien ese negocio. Entonces nosotros tenemos, desde el punto de vista estrictamente interno, nuestras miras están hacia la recuperación de la refinería. Shell ya se iba y había en gran medida abandonado planes de inversión. Llega el Estado Dominicano y el Estado Dominicano, todo el mundo sabe cómo es que eso se maneja. Nos asociamos con PDVSA y cuando yo fui a Venezuela, la primera pregunta que me hizo el director general de PDV Caribe, el ingeniero Luis Rivas, que además es vicepresidente de la refinería, fue ¿hacia dónde va Refidonza? La primera pregunta que me hizo, acabando yo de llegar, yo tenía 8 o 9 días en la posición y le dije, usted ingeniero sabe de eso más que yo acabo de llegar. Usted por lo menos ya tiene año y medio conociendo las interioridades de esa empresa. Pero me interesa su preocupación y su inquietud. Y estuvimos hablando casi 7 horas de todo lo que había que hacer en esa refinería y cómo debíamos mejorar esa refinería. Porque dicho sea entre paréntesis, Shell tiene una gran capacidad, pero PDVSA no se queda corta. Las personas que vienen a representar PDV Caribe en las reuniones del Consejo, óyeme, son gente capaces. Ahí viene uno que es gerente de operaciones de la refinería de Amuay, que es la más grande del mundo. Viene para el Consejo el gerente general, ya no el de operaciones, el gerente general de la refinería El Palito, que es en Venezuela, de las pequeñas, pero es como 3 veces o 2 veces la refinería de nosotros, ¿verdad que sí? Y vienen otros ingenieros y abogados, financieros, conocedores del mercado de petróleo. La refinería entonces, ¿en qué está? Estamos en eso, pero al mismo tiempo, a pedido del presidente de la República, estamos tratando de ayudar, de ser parte del soporte de la nueva política energética que ha venido, que está a punto ya de iniciarse, o que ya se ha iniciado de hecho, con el gobierno del presidente Danilo Medina. Y en eso se encamina la Corporación Dominicana de Electricidad con sus plantas de carbón. Y como podrá decir luego, el ingeniero Santana es parte del comité de licitación de la CDE, y podrá él informar que de hecho ya la CDE prontamente va a hacer su propia licitación para una planta de gas natural. Vamos a preguntarle a Cristóbal si realmente, la pregunta que se quedó pendiente, si los 600 megas de la corporación más los 500 que ustedes preparan son necesarios, si con uno de los dos es suficiente y la rehabilitación de las redes existentes. Bueno, debemos enfatizar que desde los años 2000, a principios de 2000, hasta hoy, hay un crecimiento continuo del 5% o más de la demanda. Eso quiere decir
que hay un crecimiento que significa 100 o más megavatios requeridos anualmente. 100 Megavatios anualmente. anualmente. Eso significa Y que estamos atrasados entonces. en 1000 megas del 2000 hasta hoy en 1300 megas. Eso va Y creciendo. no se ha instalado nada del Se ha 2000. instalado unos 50 o Lo 100, de San Pedro. 100 megavatios. Ahora, también se acumularon otros 700 megavatios, que es la plantita suya, que tiene que echarle combustible, y los productores independientes que tuvieron que separarse porque no recibían energía confiable. Ya entiendo. Sume ahí 1.300 y 700. Son 2000. 2000. Ingeniero, ya entendí que eran necesarios. Mire, recientemente se inauguró una fábrica de cemento. Cemento no tiene que ver con Refidonza, pero tiene que ver con energía. Y se dice que no era necesaria esa planta porque el mercado absorbía tal o cual cosa. Ahora aparece Haití con plástico y con pollo y posiblemente venga con cemento. Si viene con cemento, la situación se va a empeorar con 7 plantas para nosotros solos. Lo que significa que los estudios de mercado son necesarios. Esa comisión tuvo que hacer alguna medición antes y proyecciones. Pregunta: ¿cuál es la necesidad de energía en República Dominicana necesaria para su desarrollo en los próximos 10 años y prender el país como si fuera un arbolito de Navidad? Sí. Hoy, como dijimos, 2000 megas se asimilan sin ningún inconveniente. ¿En cuánto estamos? Estamos en 1700 Es decir, que hay que duplicar ahora mismo para el desarrollo del país. Hay que duplicar. ¿Ahora o dentro de 10 años? No, ahora hay que Right duplicar. now. Hay que duplicar ahora. Lo que decía Machi, Puerto Rico tiene 5000 megas y tiene la mitad de los habitantes de nosotros. Entonces, eso quiere decir que ellos por habitante consumen 4 veces o 5 veces más que nosotros. Y para tener una idea, Corea comenzó como nosotros en 1960 y tiene 60.000 megas. Eso quiere decir que usted no puede tener la economía de Corea produciendo como Haití. Bueno, ya estamos claros en que necesitamos duplicar y estamos claros en que Refidonza puede ser una de esos aportadores. Ahora, precio, combustible adecuado. De acuerdo a que Estados Unidos ahora tenga natural, a que todo el mundo está girando, que el petróleo vuelve a explotarse en Estados Unidos, ¿para dónde es que va la corriente y cuál es el combustible ideal? Bueno, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. El tipo de combustible y el contrato. Porque no se puede decir que tenemos que volver hacia la estatización, porque muchos piensan que la intervención del Estado es para estatizar. No, aquí hay compañías privadas que venden a 8 centavos de dólar. Y otra 30. Y otra 30. Entonces es combustible y contrato. Entonces, y regulación. Eso quiere decir que no es estatización ni privatización, es precio. Sí, pero espérese, O regulación. que no deben ver Refidonza como estatización, aunque son del Estado, son dos empresas y es empresa privada. y se ¿verdad? maneja Tienen como que verla tal. como empresa Así privada, es. ellos no pueden ver Así Refidonza. es, así es. Ah, no, eso es estatización. No, Yo porque creo entonces que- desde ese punto de vista, Jaina también es pública, es Estado. Porque tiene el Porque tiene 50% seguro. y es Estado. Todo. Sí, lo que pasa es que las cosas son así, Cuando se ven. conviene. Claro, Cuando si conviene verlo de una manera, lo ven de esta forma. Si eso no es lo que conviene, lo ven entonces de una manera diferente. En el esa es la día que realidad. vinieron por aquí unos brasileños. Ellos dicen que todo allá tiene que pasar por la bolsa. Toda la energía que se compra en el mercado tiene que pasar por aquí. ¿Por qué no puede ser aquí así? Pero En mira, el mercado de PO. Perdóname, escritor. Pero aquí hay mercado de Machi, Sí, pero ¿verdad? todo no pasa por ahí. Todo no pasa por la bolsa, ¿no? Lo que pasa es que el mercado spot es ya donde hay una demanda satisfecha, o sea, donde la oferta insuficiente. cuando la oferta es suficiente para satisfacer la demanda y tener una reserva adecuada. Entonces ahí funcionaría. Sí. Bueno, pues un entonces mercado de cuando se competencia. instalen las plantas, Correcto. podemos Sí, pasar a ese sistema. Pero Felucho contestó una pregunta de los brasileños que nos trajo muchos problemas a nosotros.
Cuando nosotros le dijimos a los brasileños, precio de la energía, allá es más barata, dice, aquí es más cara que allá. Pero Felucho dijo, porque son hidroeléctricas, Claro. ¿verdad? Y es natural que sea más barata. así es. Pero ahora mismo tienen escasez por la sequía. Pero todavía nosotros, la República Dominicana, el 51% de la energía que se produce depende del fuel oil número 6 y del fuel oil número 2. El precio promedio del fuel oil número 6 es de 24 centavos de dólares y el número 2 unos 34 centavos de Y dólares. Refidonza Montecristi, que así que se va a llamar, ¿cuánto es que, a cómo va a vender? Todos los análisis que hemos hecho... ¿A 11 o a 30? Todos los análisis que hemos hecho nos indican que el precio estará entre 10 y 11 centavos de dólar en el 2016. ¿Qué combustible? Gas natural. ¿Por ¿Y qué se Venezuela coge tiene gas Montecristi? natural? Venezuela tiene gas Sí natural. tiene, sí, mucho gas Sigue. natural. Montecristi. Se toma- coge esa se acoge Montecristi porque Facilidad del muelle. desde la sede los años 2005 al 2007 se determinaron dos lugares que serían los potenciales para desarrollar los centros de generación del futuro, y esos dos lugares fueron Manzanillo y Atillo Asua. Y como explicó el licenciado Jiménez, este proyecto de Refidonza está dentro de los 1.500 megavatios que anunció el señor presidente de la República. Y por eso se elige Manzanillo. Hay un puerto de un buen calado, hay suficiente terreno y además la zona norte necesita nueva generación de precio competitivo. ¿Cuál es la actitud? Actitudes son importantes. La actitud del gobierno de Venezuela, de la empresa privada, dice Felucho, pregúntale a ellos. Ahora, la actitud de los dos gobiernos, venezolano y dominicano, ¿cuál es? ¿Favorable o están en veremos? No, eso me toca a mí, porque Sí. el que se maneja con ellos soy yo. Pienso Sí, yo. seguro, es así, porque Permiso es la del política ingeniero oficial. Santana. Sí. Totalmente favorable, Julio. De los dos gobiernos. Sí, acuérdate que yo dije que esta comisión fue designada a unanimidad por el Consejo de Administración. Ah, fue el consejo, no fue decreto. No, el Consejo de Administración. El Estado Dominicano, la intervención que ha tenido es la asignación del ingeniero Santana, que pertenece al equipo técnico y profesional de EGID. Que dirige- Transmisión. Exacto, de la empresa de hidroeléctrica, La hidroeléctrica. Ejeir. de la hidro, EGID. La EGID, parte sí. eléctrica, exacto. Y fue cedido por la Presidencia de la República, por instrucciones del presidente, a nosotros para que coordine el equipo. Por la contratación de ellos, tanto de Cristóbal como de Leocadio, fue ya una designación del Consejo de Administración de la refinería, y como tal, su oficina de trabajo está donde estamos nosotros, aquí en la misma oficina nuestra de Santo Domingo. O sea, Julio, nada que salga de esa refinería saldría sin la aprobación conjunta de los dos estados involucrados en ella. Y para terminar, una pregunta que habías hecho y que no quedó completamente clara, efectivamente, esta empresa sería una empresa subsidiaria de Refidonza, con el mismo capital accionario, 51% Estado Dominicano, 49% Venezuela. De hecho, Ramiro, que es uno de los que viene regularmente a trabajar con nosotros desde PDVSA, nos hizo una pregunta, y nos la mandaron desde Caracas también, que si el aporte de Venezuela pudiese ser en petróleo, pudiese ser en naturaleza. Fíjate Gas. En gas natural. No. El aporte para el capital que hay que buscar para constituir esta nueva empresa, que si el aporte de ellos pudiese ser en naturaleza. Eso lo único que demuestra es la buena voluntad y la acción común y conjunta de ambos estados, el venezolano y el Estado Dominicano. Bien, vamos con la última pausa y regresamos un momentito con Refidonza. Sí, uno de los elementos que se ha visto precisado a explicar bien Rubén Bichara de la CDE es el problema de la transportación del gas natural. Es decir, ¿cuál es el estudio que se ha hecho en ese sentido para que cuando esa planta esté de 500 tenga combustible suficiente, accesible, a tiempo? Lo primero que debemos decir es que ya la refinería hizo una licitación, y esa licitación tuvo un resultado y una empresa ganadora.
La licitación para el suministro de gas natural fue autorizado por el presidente Danilo Medina cuando íbamos hacia Caracas a los funerales de Estado del presidente Chávez. Ahí nos dio ya las instrucciones de que tan pronto como fuese posible, que tuviésemos listos los términos de referencia y la documentación básica para esa licitación, la hiciéramos. Y esa licitación se hizo, creo que el 24 de mayo se publicó, fue el 24 de mayo, ¿verdad? Se publicó en el Wall Street Journal la invitación a la licitación internacional. El 15 de abril y las ofertas fueron recibidas el 24 de mayo. el 24 de mayo. Exacto. El 15 de abril hicimos la publicación en el Wall Street Journal y aquí en el periódico El Caribe. Participaron 3 empresas y de esas 3 empresas ganó Morgan Stanley, que es un banco de inversión de los Estados Unidos, pero que se maneja con muchas otras entidades financieras en el mercado de commodities. Morgan Stanley nos ofreció a nosotros tanto gas natural líquido como gas natural comprimido. Nosotros estuvimos en la semana pasada, fue, ¿verdad? Antepasada. La semana antepasada fuimos, Bichara, iba a ir Simón Lizardo, el ministro de Hacienda, pero no pudo ir y envió entonces a Magín Díaz, que es viceministro, creo que de Deuda Pública, y estuvo el ingeniero Santana como coordinador de este equipo de trabajo y yo en mi condición de presidente de la refinería. Iba a ir María Andreina Colmenares de PDVSA, pero desgraciadamente a última hora no pudo ir. Esa reunión la llevamos a cabo en una de las oficinas de Morgan Stanley. Y allí comenzamos a discutir ya lo que sería el memorándum de entendimiento. Ellos habían ganado. Y habían ganado el concurso de manera tal que, en la proyección que tiene la Asociación Internacional de Energía y la Asociación Internacional de Gas Natural, es que para el Henry Hub, que es la forma de cómo calculan ellos sus costos o los precios en el propio mercado de los Estados Unidos, Morgan Stanley es una empresa norteamericana, el gas natural comprimido vendría desde los Estados Unidos, desde Savannah, Georgia, hacia Manzanillo, y el costo al que nosotros hemos estimado, y ellos también, que saldría el 1.000.000 de BTU hacia finales del año 2015 de $9.50. Compárenlo ustedes esos precios con los que estábamos hablando ahorita hace un momento, que en el mercado japonés anda alrededor de 16 centavos de dólar, 16 dólares el 1.000.000 de BTU, y ustedes encontrarán que efectivamente fue una oferta buena, razonable, y por eso fue declarada ganadora. Nosotros tenemos, por supuesto, hasta la próxima semana para firmar ese memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento no es sino el preacuerdo, no es ni siquiera el acuerdo, no es la negociación ya formal, sino el preacuerdo. En ese memorándum hay cláusulas de 2 tipos, vinculantes y no vinculantes. Las vinculantes, que serían las más importantes desde el punto de vista del riesgo posible, eventual, que correríamos nosotros, implican fundamentalmente confidencialidad, por un lado, y segundo, que si ya ellos han ganado una licitación, el Estado Dominicano debe abstenerse de negociar con cualquier otra empresa el gas natural, por cuanto ya se hizo una licitación a la que tuvieron derecho de participar cuantas empresas pudieron y tenían el derecho y la capacidad de hacerlo. Ganaron ellos. Bueno, ya yo entonces ayer le llevé al presidente de la República el informe dando cuenta de ese viaje y del estado en el que van las negociaciones con los Estados Unidos. Y en ese informe hay un párrafo que es esencial a los fines de lo que tú preguntabas, que es el precio, y se le dice al presidente: en cuanto a la opción gas natural comprimido, se estima que su precio al inicio de la operación sería para finales de 2015 aproximadamente $9.50. Si a eso se le une el manejo de la descarga del gas y la decompresión del gas y todo eso, hay que regalarle $1.50 aproximadamente, ¿verdad? Quizás menos, pero alrededor de $11 el 1.000.000 de BTU. Y le decimos al presidente: en este escenario el precio de venta de la energía sería de alrededor de 10 centavos de dólar por kilovatio hora. En caso de que se llegue a un promedio, no de 10, no, de 12 centavos de dólar. Todavía estamos hablando, Julio, de un ahorro brutal para el se el logra gobierno y llegar para a la un sociedad promedio. dominicana. ¿Cómo se reflejaría eso en el consumidor? Que es lo que a mí me interesa.
Leocadio o Jeremías, ¿cuál de Bueno, ustedes? Si se logra promediar darle- todo el... Para darle una idea general primero, todos los cálculos que nosotros hemos hecho y los que han hecho los técnicos de otras entidades del Estado dicen que por cada megavatio que se instale en el país en plantas que consuman carbón mineral o gas natural, el gobierno se economizaría $1 millón al año. Eso quiere decir, con la instalación de 1000 megavatios en plantas a carbón o gas natural, el gobierno se economiza y reduce el déficit del sector eléctrico en $1.000 millones al año. Nada más Entonces, quedarían 500, pues son 1.500. Pero si instalamos, que es el propósito del presidente Medina, los 1.500 o 1.600 megawatts, ya prácticamente en 3 años y medio estaría eliminado el déficit por motivo de la generación. Es decir, con este proyecto y con el proyecto que está realizando CDE de la planta carbón, las sedes van a poder adquirir electricidad alrededor de 11 centavos, 12 centavos de dólar el kilovatio hora, en lugar de un precio promedio que en este momento anda por los 23 o por los 24 centavos de dólar, contando las plantas más baratas y las más caras. Eso quiere decir que las sedes van a tener la oportunidad realmente de abaratar el precio del servicio que le prestan a la población. Pero yo siempre he dicho una cosa: si el gobierno logra simplemente mantener los precios en el nivel en que se encuentran ahora, ya eso sería realmente un gran logro. Es decir, el profesor estaba diciendo ahorita, El profesor Cristóbal. el profesor Cristóbal Román estaba hablando de el porcentaje de aumento de la demanda de electricidad todos los años en el país. Él pudo haber hablado también del porcentaje de aumento en los precios de los combustibles y del porcentaje de aumento en el costo promedio de producción de electricidad en el país. Entonces, el objetivo lógicamente del gobierno debe ser crear las condiciones para que la energía eléctrica, que es un insumo vital para la producción, para la economía en sentido general, es decir, crear las condiciones para que la energía eléctrica pueda llegar a los consumidores, tanto industriales, comerciales como residenciales, al precio más bajo posible, es decir, al precio más bajo que un país como este, que no tiene reserva de combustible, vamos a decir, pueda ofrecer a sus consumidores. Entonces, si se logra, o si se lograra simplemente mantener los precios en el nivel en que están ahora y evitar que continúen subiendo en el futuro, eso sería un gran logro. Pero con estos proyectos, inclusive se va a poder reducir los precios para los consumidores finales. Bien. La Refinería Dominicana de Petróleo va a incursionar en generación. ¿Qué expectativas hay sobre energía alternativa que pueda producir esa asociación de los dos gobiernos? Es decir, ¿es un asunto para vender petróleo de Venezuela o puede tener otros horizontes, como por ejemplo desarrollar las alternativas? Bueno, yo diría que podría planificar en el futuro, pero hoy, ante tan grave problema de 1.400 millones de dólares de déficit y el De efecto, mega.
No, de déficit económico. dólares. Ah, de Anual. déficit Dólares, de o dinero. sea, y el efecto económico sobre el país. Hay que concentrarse en eso. Hay que concentrarse en eso. Porque Pero la no, energía pero no, renovable pero no compiten, ¿verdad? no compite. Es decir, el hecho de que Venezuela no le haya ido bien con las hidroeléctricas y que hoy esté buscando, huyendo plantas urgentes de lo que sea, ellos cogen carbón, ellos cogen gas natural, lo que sea. Eso no significa que ellos se opongan, eso ¿verdad? no compite, porque el futuro tiene que ir a las fuentes renovables, realmente. Aunque, ¿Hasta dónde el gas natural es el futuro? bueno, con los descubrimientos de gas en los Estados Unidos, eso cambia la economía o cambiará la economía de Estados Unidos y también hace más factible el proyecto de gas en esta zona. Pero acuérdese que Estados Unidos también se ha hecho suficiente en petróleo, es decir, que ellos tienen... Sí, eran suficientes en petróleo y guardan para reserva, pero ahora Van a ver las reservas, serían suficientes en gas y van a vender gas. O sea, Felucho, ¿qué posibilidad hay de que esa comisión, Refidonza, la asociación, el gobierno, estén poniendo sobre la mesa un punto que no se ha hablado, y es que de todo República Dominicana no produce combustible? O lo importa o lo refina, pero no lo produce. Eso prima siempre en ustedes, eso, la conciencia de ustedes está clara en eso todo el tiempo, Claro. de que nosotros tenemos que buscar divisas para eso. Claro. Entonces el mejor Pero ¿cuál combustible fue- es el más barato. Pero ¿cuál fue el gran paso que dio ahora el gobierno dominicano y la República Dominicana en la reunión de Managua de Petrocaribe? Que se le abrieron a la República Dominicana dos puertas increíblemente buenas y que dependerán siempre de la capacidad que tengamos nosotros para poder aprovechar esas dos puertas que se abrieron. Bien. Primera puerta. Hasta Managua, la República Dominicana, teóricamente, según el contrato que tenemos de Petrocaribe con Venezuela, podía pagar en naturaleza los 90 millones de dólares de intereses al año. A partir de la reunión de Managua, la República Dominicana puede exportar en naturaleza, puede pagar en naturaleza no solo los 90 millones, adelantar intereses o abonarle al capital. Y Bien. si el país está en capacidad de exportar a Venezuela según las necesidades de ellos y la capacidad nuestra, 200, 300, 140 millones de dólares, podemos hacerlo. La segunda cosa es que no solo se le abrió la oportunidad a pollos y huevos, se le abrió la oportunidad a carne porcina, de cerdo, se le dio la oportunidad a muchas otras cosas. Y yo estoy absolutamente seguro que ahora, a partir de ahora, también se va a abrir otro capítulo en la historia de República Dominicana y en particular en sus relaciones con Venezuela. Y es que el Estado Dominicano será mucho más diligente en poder tener un paquete de exportación más amplio y poderle suplir a Venezuela. Ustedes tienen un privilegio, y es que de los sectores dominicanos y venezolanos, son los dominicanos que más contacto tienen con PDVSA. En lo que se pueda decir, que no sea una indiscreción, pero información privilegiada de primera mano, ¿qué porcentaje de las importaciones de PDVSA de PDCaribe financia PDVSA a la refinería? Esa es una pregunta. 30.000 barriles diarios. No financia. Eso mismo. 30. Todo Petrocaribe lo recibe la refinería. Es que nosotros vamos a ver lo que... ¿O hay otros combustibles que van al sector privado sin pasar por Refidonza? No, Julio, no. Vamos a ver esto. El signatario del acuerdo de Petrocaribe es Es el el Estado gobierno. Dominicano a través del Ministerio de Hacienda. Ya. Quien le debe es Hacienda. La refinería no le debe $1 a Venezuela, PDVSA. La refinería dominicana de petróleo recibe de Venezuela 30.000 barriles diarios por el acuerdo de Petrocaribe, pero al mismo tiempo le compramos muchísimo más Al contado. al contado Sí. fuera de Petrocaribe. Más de 30.000. Sí, o sea, nosotros de Venezuela debe estar representando, bueno, nosotros, yo decía que traemos 50%. 26 millones de barriles al año. ¿Cuánto es eso? Si lo dividiésemos entre 365, ¿cuánto da? Bien. O sea, vamos a ponerlo por otro término. Si tú multiplicas 30.000 barriles por 100 días, son
3 millones. De Si barriles. lo multiplica por 300 días del año, son 9 millones. Si le agrega un 20% a eso, estamos hablando de 9, de 10 menos millones. de 10 millones. Pone 10 millones de barriles. Y la refinería compra en el exterior 26 millones. Más del Pero doble. de esos 26 millones, de Venezuela vienen no solo esos casi 10 millones, Bien. sino que se le compra a ellos gasolina premium, gasoil, fuel oil, igualito que se le compra a México. Independientemente de lo de Nicaragua, para terminar, Felucho, ¿cuál es el futuro de Petrocaribe? ¿Usted visualizan que eso va a perdurar o eso tenemos que verlo con lupa? Yo pienso, Julio, que el futuro de Petrocaribe depende del futuro de la economía venezolana. Vamos a estar, y del Estado venezolano, de quien dirija el gobierno venezolano. ¿Nos conviene Maduro? Absolutamente. ¿Tenemos posibilidad de que contractualmente se pueda modificar? El acuerdo de Petrocaribe Sí. puede ser modificado incluso unilateralmente por Venezuela. Ajá. Sí, como no. Eso está establecido. En Así. cualquier Ellos son momento. los que dan. Ellos son los generosos. Y si de ellos nace la generosidad, esa generosidad Cuando llega hasta vas donde a llegue. Venezuela de visita y te pare un venezolano y te diga, mira, Felucho Jiménez, nosotros le regalamos el combustible a ustedes. No que nos lo ustedes- regalan, Julio. Nosotros tenemos, es más, hasta hace poco el combustible de PDVSA, que es una mezcla de Santa Bárbara y Mesa, de dos tipos de petróleo que producen ellos, nos salía más caro que la mezcla que venía de México. Bien. O sea que ellos nos regalan petróleo. Bien, Una señor. parte del petróleo que nos venden lo financian a un número X de años y a una baja tasa de interés. Bien, señores, Rafael Grullón, Machi Conta, en un servidor, le damos las gracias a Félix Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo Refidonza, y a los señores, ¿qué dije? Cristóbal Román, Leocadio Lebrón y Jeremías Santana, miembros de la comisión que se encarga de estudiar la posibilidad de convertir a Refidonza en generadores a través de la instalación de una planta eléctrica en Montecristi. Le damos las gracias, dejamos abierta el programa para que el país siga recibiendo todas esas informaciones y valoramos mucho su presencia aquí. Señores, gracias. Será hasta esta noche en que ustedes verán de nuevo en Carivisión este programa y el domingo de 7 a 8 de la mañana por Canal Telecentro. Energía TV.